Él es Ramón Muchacho, ustedes lo conocen, es el alcalde electo de Chacao, abogado zuliano, maracucho, es dirigente político, es buscado por la narcodictadura a raíz de su triunfo, primero porque fue el que mayor cantidad de votos tuvo entre todos los que se postulaban como alcaldes en esas elecciones. Luego de los acontecimientos del 2017 en las calles, eh, en vista de la actitud de él, el 8 de agosto del 2017 fue sentenciado a 15 meses de prisión y está inhabilitado políticamente y está viviendo en el exilio. Queremos que nos dé buenas noticias porque, porque la dirigencia de oposición, o sea, esto es lo que yo siento, el gobierno interino está como la narcodictadura en el sentido de la información. Para querer saber qué es lo que dice la narcodictadura, ahí están todos los canales de televisión, especialmente el que está al servicio de ellos, que es el canal del Estado. Pero lo mismo sucede con la oposición y entonces lo que uno ve en las redes solamente es críticas a Guaidó, críticas al gobierno interino en general, y uno muchas veces siente que parece que más peligroso es Guaidó que la narcodictadura, muchas veces. Entonces yo quiero saber, ¿no?, los resultados, algunas de las cosas buenas que se ha hecho hasta ahora, porque nos guste o no, el presidente que tenemos interino se llama Juan Guaidó. Es el único que está reconocido internacionalmente, es el único a quien se le apoya, unos más y otros menos internacionalmente. Bienvenido entonces, Ramón Muchacho. Cuéntanos y danos buenas noticias. ¿Cómo estás, Napoleón? Qué Bien, bueno hablar contigo nuevamente. igualmente. Fíjate, bueno, tantas cosas que podríamos decir. Efectivamente, como tú dices, el gobierno interino y la oposición en general están sometidos a una crítica constante, cosa que es normal en la actividad política, la verdad, y está bien que la gente sea crítica, juzgue, etcétera. Pero además, cuando le metes a eso encima, Napoleón, la frustración que tenemos millones de venezolanos, unos porque están pasando hambre y necesidad dentro o fuera del país, otros porque extrañamos nuestro país del cual nos echaron, como a ti y a mí, que no podemos estar allá. Yo estaría en el helicoide si estuviera en Venezuela. Pero bueno, también ese cúmulo de frustración influye para que seamos muy duros con nosotros mismos, con la oposición, con el gobierno interino, que a veces lo criticamos más duro que al propio régimen. Perdona, ya que tocaste el punto. O sea, que a ti no te importa que digan que entregaste a los muchachos en el 2017, aunque sea totalmente falso. A ti no te Bueno, importa, a tu esposa no le importa, a tus hijos no le importa toda la basura que en el mundo entero, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Entonces, en los candidatos y los enemigos políticos o los enfrentamientos políticos se insultan, se llaman ladrones, se llaman cobardes. A ti te resbala. oye, Napoleón, me encantaría que las cosas fueran distintas, que el mundo estuviera lleno de gente sensata y que la gente solamente dijera la verdad, pero no es así. Y cuando uno entra en política sabe cuáles son los riesgos. Las peores cosas que pasan en política no es que digan cosas de ti o que inventen cosas o que te achaquen cosas que no son, sino que hay otras cosas mucho peores. Por ejemplo, puedes terminar preso, torturado, muerto o en el exilio, como es mi caso. Es decir, para mí es mucho peor la cruda realidad de estar en el exilio, porque si no estaría en el helicoide, que todas las cosas que puedan decir de mí, o las matrices de opinión que el régimen pone a rodar en contra de los dirigentes opositores. Fíjate, tú de cualquier dirigente opositor que me nombres, podemos hacer memoria y ver que hay una o varias matrices de opinión en su contra. Y muchas de ellas, la inmensa mayoría, son inventadas por el propio régimen y puestas a rodar por ellos, y replicadas por nosotros mismos, que somos a veces arma ciega de nuestra propia destrucción. Entonces alguien dice, bueno, es que Napoleón Bravo hizo tal cosa, fue el que hizo tal cosa, y entonces nosotros empezamos, oye, sí, es que Napoleón Bravo, entonces destruimos a Napoleón Bravo, por poner tu nombre que No, está fuera de bueno, este debate, a mí pero me ¿acaso llaman nosotros unos nos oculta a todos? ¿No? sí, a mí unos me llaman Guaidolover, cosa que no soy. Me llaman comunista, cosa que nunca fui. Me llaman chavista, yo que voté por Dallas Sí. Romer, pero sí llevaba a Chávez porque la gente lo quería, y como es la obligación de un periodista y un medio de comunicación en democracia de llevar justamente a la gente que la gente quiere escuchar, a los protagonistas. Ok, pero a mí sí me molesta, yo confieso que sí me molesta. Hay que tener piel de cocodrilo y, como dicen,
un traje de piel de foca, ¿no? Para que todo te resbale. Pero bueno, te repito, Napoleón, cuando uno es figura pública, como es tu caso, periodista como el mío, son gajes del oficio. Ojalá eso fuera lo peor que pasa en nuestra profesión y no que terminemos, como te decía, fuera de nuestro país. Pero en todo caso, Napoleón, lo importante aquí, más allá de todas esas matrices de opinión, la verdad es que yo siento que el grueso de la gente, más allá de la furia de Twitter, donde unos poquitos hacen mucho ruido y hay muchas posiciones estrambóticas y hay muchos que al final son laboratorios, son 2 o 3 personas manejando opinión, en fin, al final la inmensa mayoría quiere posiciones racionales y sensatas, quiere que le hablen. Por ejemplo, tú y yo, el reto que tenemos ahorita hablando con la gente que nos ve es darle argumentos para que cada quien saque sus conclusiones. Nosotros no estamos aquí, yo por lo menos no trato cuando hablo de convencer a la gente porque sí, o de hacer que la gente piense como pienso yo. Ahora sí trato de darle argumentos para que cada quien saque sus conclusiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos días referente al gobierno interino, decía yo, bueno, la verdad es que el gobierno interino no ha logrado, el gobierno interino y la oposición no hemos logrado el objetivo principal, que es el cambio de régimen, porque eso es lo que estamos buscando para poder resolver todos los demás problemas. Es fundamental. No lo hemos logrado por muchas razones, principalmente porque no podemos, no porque no queremos, sino que no podemos. Nos matan, nos meten presos, nos mandan para el exilio, no podemos, porque es un gobierno que se sostiene por las armas. Y nosotros, que lo que somos es políticos y no tenemos armas, estamos desarmados, no podemos quedarnos a tiros con el gobierno y desalojar al gobierno por la fuerza. Entonces nosotros no podemos, no hemos podido. Sin embargo, eso no quiere decir que no hemos hecho nada. O que los esfuerzos que hace el gobierno interino, del cual yo no formo parte, pero que tiene mi apoyo como venezolano, apoyo a la oposición en general y al gobierno interino en particular, ha hecho algunas cosas que hay que reconocer. Así como hay errores, así como hay desaciertos, también hay que reconocer algunas cosas que pasan. Porque, por ejemplo, Maduro en este momento está pasando un muy mal momento. Maduro pensaba el año pasado que este año iba a ser muy distinto. Ido Trump, para él se iban a resolver todos los problemas. Porque entonces se iba Trump y él iba a hacer una elección para la Asamblea Nacional, para una nueva Asamblea Nacional. Entonces resulta que este año él iba a tener unos nuevos diputados que iban a ser reconocidos por el mundo no iba a reconocer al gobierno interino, iban a rechazar a la vieja Asamblea, iban a aceptar a esta nueva, y como ya no estaba Trump, pues Europa lo iba a ver con mejores ojos y Estados Unidos. Bueno, ¿dónde estamos parados hoy? Una pelea gigantesca con Europa como nunca se había visto, el rechazo total del mundo democrático y de Europa a Maduro. Ahora inclusive se sacaron los embajadores y los votaron y personas no gratas, y el peor momento histórico de la relación. De nada le sirvieron las elecciones, más bien las elecciones chimbas que hizo empeoraron todo. De nada le sirvió el informe chimbo de la relatora bielorrusa de las Naciones Unidas. De nada le ha servido. Está en su peor momento. Pero decía yo, bueno, tampoco es que Maduro está como está, porque nos cae del cielo que Europa y los americanos lo sancionen. Hay también un trabajo de la oposición. Entonces yo hacía aquí una reflexión. ¿Y cuál es la reflexión que yo hago? Oye, muchos de los errores que comete Maduro son errores forzados porque tiene enfrente un contrincante. Entonces, ¿por qué sanciona Europa a Maduro? Por la trampa electoral. ¿Por qué Maduro hace trampa electoral? Porque si no la hace, pierde las elecciones. ¿Por qué las pierde? Porque hay una oposición que está lista, preparada para ganar cualquier elección democrática que haya en Venezuela. Si en Venezuela hubiese hoy una elección democrática de presidente o de parlamento, la oposición la ganaría como ganó en el 2016. Si fuera democrática, simplemente, si fuera democrática, con observación internacional, contando los votos como son, sin amenazar a la gente para que vote para un lado o para el otro, la ganaría. Porque a diferencia de Cuba, en Venezuela hay oposición todavía adentro y está organizada. No solo organizada, está reconocida por el mundo. Cuando el mundo se pregunta quién es adentro en Cuba, el que representa a la oposición es más complicado, es como difuso. No hay esa duda en Venezuela. ¿Quiénes son los líderes de la oposición? Están claramente identificados dentro y fuera de Venezuela. Y además adentro hay unos que son reconocidos como gobierno interino o como diputados electos en la última elección democrática que hubo, más o menos democrática con Venezuela, cuyos resultados fueron aceptados, digamos, la del 2016. Ahora, esa posición sigue ahí. Ayer se llevaron preso, anoche se llevaron preso a un diputado. Y ahí está Roland Carreño, tu colega. Y 4 meses lleva ya, ¿no? ¿Ah? Creo que lleva ya 4 meses preso. Claro. Entonces, pero ahí está la oposición. Sigue en Venezuela increíblemente. Sigue en Venezuela. Y mañana el gobierno llama, acepta una elección democrática, arrasamos, la oposición arrasa gobernaciones, arrasa parlamentos. Ahora, no hay elecciones democráticas en Venezuela. Déjame cerrar aquí la idea. Yo creo que habla muy bien de la oposición, primero que siga en Venezuela, muchos siguen ahí dando la lucha con mucho riesgo, que además esté preparada para participar en elecciones y ganarlas como ganó las parlamentarias del 2016, pero que además
exija condiciones electorales y si no las hay, pueda decir, entonces no participo, no convalido el fraude de Maduro y lo dejo en evidencia frente al mundo, que es lo que está pasando en este momento. Maduro obligado a hacer trampa descarada y el mundo y Europa y Estados Unidos y la OEA y las democracias del mundo diciéndole, hermano, no hay forma de que te perdonemos, de que nos hagamos la vista gorda. Esto es demasiado lo que tú estás haciendo. Eso es porque Maduro tiene una posición enfrente que lo fustiga, que no le deja el camino libre, porque si no hubiera esa posición, Maduro no tendría que hacer trampa en las elecciones. Haría elecciones y ya, y ganaría por default, por forfait, ganaría porque no hay más nadie. Sí, pero mucha gente no va a escuchar lo que acabas de decir. Mucha gente va a decir es imposible, y no le faltaría razón, es imposible unas elecciones democráticas con la banda en el poder, Maduro y compañía, y con Padrino al frente de, y los generales narcotraficantes al frente de la Fuerza Armada Nacional, para que hagan respetar esos resultados, ¿cómo se llama? Van a decir que es absolutamente imposible, que la salida no puede ser electoral, porque ¿dónde está el 1,000,000 y pico de votos falsos que ya tienen, ya empezando en la hora cero del inicio de las elecciones? O sea, mucha gente va a decir, bueno, pero van a seguir hablando de elecciones. Bueno, totalmente de acuerdo, en el sentido de que en Venezuela no hay, en este momento, ni condición ni posibilidad alguna de tener unas elecciones democráticas. No la hay. Y no es ese el punto, no es lo que trato de decir. En absoluto, no hay esas condiciones. Lo que estoy diciendo es que no las hay ni las habrá porque Maduro no las puede dar, porque si las da, se va. Si las da, se va. Entonces no las puede dar porque hay una oposición en pie de lucha. Y como no las puede dar y tiene que hacer trampas, el mundo lo sanciona. Pero Entonces, entonces estamos es decir, seguimos con el problema. Uh-huh. No hemos resuelto el problema, seguimos con Maduro. Pero tenemos a Maduro rechazado por el mundo y sancionado, y al gobierno interino reconocido. Eso no nos resuelve el problema, totalmente, ni mucho menos. Pero es algo. Más vale eso, Napoleón, que nada, que estar como Cuba, donde ni siquiera hay oposición establecida, orgánica. Ahí ves el movimiento que hay muy interesante de artistas y tal, que es lo que va quedando, es lo que hay en Cuba después de 40, 50 años. Ahí el régimen fue mucho más duro contra la oposición. ¿Qué es lo que quiere hacer Maduro, por cierto? Maduro quiere quedarse en oposición dentro de Venezuela, razón por la cual no podemos descartar ver, así como se llevaron anoche un diputado, ver más encarcelamientos y que Maduro siga apretando y apretando hasta que obliga al gobierno interino a irse al exilio, que es una de las cosas que están buscando. Ok. ¿Cuál es la salida según tú? ¿Qué se está haciendo exactamente para la salida, además de este éxito que se ha tenido en las conversaciones y en convencer al mundo que Venezuela no es como se le vendía, como ellos creían que era, ¿no? Y como tenían desinformación, porque una cosa es vivir en Venezuela y depende de dónde vivas, ¿ok? No es lo mismo vivir en Chacao con o sin ti, ¿no? Con un alcalde de la oposición, un alcalde del narcorrégimen, que vivir en la parte más arriba de Petare, por citarte una sola ciudad, que es Caracas. ¿Me explico? Entonces, eso ha sido un éxito, esas conversaciones. Fíjate, Napoleón, me parece interesante el comentario que haces y no es igual vivir con dólares como vive un pequeño grupo, afortunadamente, para ellos, nada malo con eso, si son, vamos a decir, bien ganados, o si son de una remesa de un familiar que lo mandes afuera. No es igual vivir con dólares que sin dólares en Venezuela, como vive la inmensa mayoría, que es parte del drama, ¿no?, que tenemos. Ahora, fíjate, sobre qué se está haciendo, conversaciones, etcétera. Dos cosas. Primero, lo que yo te diga, te lo digo como analista, porque no tengo ninguna información privilegiada ni conocimiento distinto. Hablo en base a la observación, a las cosas que veo que ocurren, ¿no? Y la pregunta que tú me haces, Napoleón, es muy dura. Esta es la parte más dura del asunto, porque Venezuela no hay una solución a nuestro problema en el corto plazo. Cuando nosotros agarramos todos los elementos que están en la mesa de análisis, cuando hacemos el análisis de todo lo que vemos, de lo que hay, no tenemos elementos suficientes para pensar que en el corto plazo el régimen se va a ir. Y esa es la parte más dura de esto, porque hemos sufrido por muchos años y todo parece indicar que el sufrimiento de los venezolanos va a seguir, porque el régimen está atornillado por la fuerza, no le importa el sufrimiento de los venezolanos. Y la comunidad internacional está absolutamente interesada en un cambio de régimen en Venezuela, pero está absolutamente decidida a no enviar tropas ni usar la fuerza en Venezuela. Cosa que yo puedo entender porque, bueno, yo puedo entender si yo estuviera en los zapatos del presidente de los Estados Unidos o de Colombia o de Brasil,
o de España, yo podría entender que si a mí me llaman para decir, mira, tienes que mandar 5.000 muchachos aquí y 5.000 millones de dólares para resolver el problema de los venezolanos, yo puedo entender que digan, mire, yo tengo tantos problemas aquí internos que yo no voy a hacer eso. Yo puedo entender eso. Entonces, no hay, Napoleón, muchas esperanzas de resolver esto en el corto plazo. Lamentablemente, lo digo con dolor. Me encantaría decir que los políticos siempre nos recomiendan que tenemos que generar esperanza. Entonces, uno tiene que decir que el futuro es perfecto y todo va a salir bien. No, todo puede salir muy mal como en Cuba. Y no hay muchas razones para pensar que en el corto plazo el régimen se va a ir. Ahora, no obstante ello, la lucha continúa dentro y fuera de Venezuela y las conversaciones, fíjate lo que está pasando, Napoleón. ¿Qué está pasando en este momento? Que la administración Biden, que bueno, estaba esperando, tanto Maduro como los cubanos estaban esperando que la Casa Blanca fuera otra cosa con Biden y que fuera que empezara una luna de miel. Todavía es temprano, pero no pareciera que esa luna de miel está ocurriendo, aunque todavía es temprano, no me atrevo a ir más allá. Pero, ¿qué está ocurriendo ahorita? Bueno, la administración Biden está bailando pegado con Europa, juntico, bailando pegado. Juego trancado se dice, cuadro cerrado se dice en béisbol, ¿no? La administración Biden, Europa y el gobierno interino. Están reunidos en Bogotá en estos días, Estados Unidos con el gobierno interino, Europa y Estados Unidos hablando el mismo lenguaje sobre Maduro. Llegó Bertucci a Estados Unidos y le dijeron, usted ni es parlamentario ni es opositor, para atrás, que son señales de que Estados Unidos, Europa, el gobierno interino se están entendiendo para actuar en bloque frente al régimen y para aumentar la presión. Ahora, ¿va eso a servir para que el régimen se vaya? Bueno, no lo sé, es difícil, como te decía, porque este es un régimen que hay que sacar a la fuerza, lamentablemente, y no tenemos la fuerza, los venezolanos no tenemos la fuerza, y los que tienen la fuerza no tienen los incentivos para usarla. Por eso es que el juego está como trancado en ese sentido, lamentablemente. Pero, de nuevo, hay que reconocer, hay gente haciendo cosas, se está tratando de hacer algo, y bueno, perseveraremos y tenemos que intentarlo hasta que lo logremos, y si nos morimos de viejos en el intento, Napoleón, bueno, hay luchas que uno tiene que dar toda la vida, aunque no porque las vas a ganar, sino a pesar de que las vayas a perder. Si es por la libertad y por el país, hay que dar esta lucha todo el tiempo que sea necesario. Muy interesante y estás hablando claro. Me parece realmente muy interesante. Pero los europeos hasta ahora, y pasan décadas y décadas y piensan lo mismo, porque también lo han hecho con Cuba. Primero, y me perdonan la vulgaridad, a los europeos no les importa que los Castros le haya dado en varias oportunidades patadas en el culo, ¿ok? Y ellos vuelven, ellos insisten, ellos tienen una gran paciencia. Ellos yo creo que sienten que Castro y compañía son gente o inferior o, bueno, es que ellos son así, no le hagas mucho caso que la patada en el culo que nos dan, vamos a tratar de convencerlos. Y siempre piensan en el diálogo. Y es muy difícil un diálogo porque ¿qué le puede pedir el gobierno interino y sus aliados, especialmente los Estados Unidos y la Unión Europea, que en todo caso son los que tienen la fuerza, no Guaidó y nuestro gobierno que no tiene fuerza? ¿Ok? ¿Qué le pueden pedir? Que renuncien para quedarse en Venezuela y que le hagan un juicio en Venezuela y que no lo deporten a los Estados Unidos, que ahí están siendo buscados inclusive con dólares por sus cabezas. ¿Qué le pueden pedir? Que el nuevo gobierno que quede, ese gobierno de transición, no le haga caso a la Corte Penal Internacional si lo sancionan para enjuiciarlos y darle el merecido que se necesita que se le den a unos asesinos. O sea, ¿qué pueden ofrecerle? Porque vamos a suponer, Pinochet podía ofrecer otras cosas y así todo fue y hubo un gobierno de transición. Pero Maduro, Padrino, Cabello, ¿qué es lo que pueden pedirle para que dejen el negocio? Porque es que ellos no son políticos. El problema es que ellos no son políticos. Ellos ni siquiera son comunistas. Ellos son unos narcotraficantes, unos delincuentes. Eso es lo que son. Bueno, pero eso último que estás diciendo es la clave que explica todo lo demás, que es que no estamos lidiando con políticos, sino con un conglomerado criminal. Si fueran políticos, algunas de esas ofertas podrían tener sentido. Los políticos vemos la política como ciclos, donde uno está arriba y está abajo, va y viene, estás en el poder, estás en la oposición, siempre hay un mañana, nada es definitivo. No así los criminales. Esta organización criminal ve el poder como una cosa que no puede perder nunca. El día que lo pierdan todo, la libertad, la vida, etcétera, etcétera, y nunca volverán. Así lo ven, ¿no?
Entonces, no es su estructura mental no es de políticos. Y no hay nada, Napoleón, como tú bien decías, que le puedas ofrecer en una negociación a Nicolás Maduro que la acepte. No solo eso que tú nombrabas. Tú le puedes decir, mira, te vas libre con tu fortuna a Cuba y a Rusia. Tú escoges. Listo. Y vives libre el resto de tu vida con tu dinero. Ni siquiera eso. Es decir, Maduro va a actuar como una persona racional. Eso quiere decir que él va a hacer un acuerdo si lo favorece, no si lo desfavorece. Entonces, hacer un acuerdo donde él termina fuera del poder, fuera de la impunidad absoluta que le garantiza el poder en Venezuela, fuera del poder y la riqueza, fuera de todo eso, y lo cambia por el exilio en Cuba, ¿dónde está su ganancia? Está mejor, ahora, que tenga una pistola en la cabeza y le digan, bueno, tú escoges, te metemos un tiro, te vas para Cuba, ahí a lo mejor dice, me voy para Cuba, pero no tiene una pistola en la cabeza. No tiene una pistola en la cabeza. Él sabe que nadie va a ir a poner una pistola en la cabeza, porque eso cuesta mucho dinero y muchas vidas de mucha gente que no está dispuesta a sacrificarla. En muchos países que tendrá que involucrarse y que no lo quieren hacer. Entonces, Pero ¿qué espérate, podemos espérate, esperar? espérate. Déjame Eso no terminar es aquí la... esta idea cortica. ¿Qué es lo que podemos esperar? El mundo va a hacer todo lo posible menos usar la fuerza contra Maduro, pero va a seguir toda la presión diplomática, política y económica, va a seguir para presionar a Maduro a que haga unas elecciones democráticas. Difícilmente se va a conseguir, muy difícilmente se va a conseguir, prácticamente imposible conseguirlo, porque eso equivaldría a que Maduro entregue el poder voluntariamente, cosa que no va a hacer, pero el mundo va a seguir intentando y Maduro va a tratar de tener conversaciones que no llegan a nada, pero conversaciones porque al sentarse a conversar lo están legitimando, lo están reconociendo, él va a tratar de tener conversaciones y va a tratar de tener negociaciones, pero con un bemol. Maduro quiere negociaciones parciales, donde él acuerda cosas con el mundo parciales. Y el mundo lo que le está diciendo es, nosotros vamos a hacer una negociación global, que incluye sanciones, que incluye todo lo que tú quieras, Maduro, pero que incluye las elecciones presidenciales democráticas. Eso hay que acordarlo. No vamos a acordar cosas parciales, que te quito. No, vamos a acordar todo en un paquete. Y Maduro no. Maduro lo que quiere es ir pasito por pasito negociando las cosas que él quiere. Él suelta unos presos políticos, a cambio le quiten unas sanciones. Ese tipo de cosas es lo que quiere Maduro. O sea que por ahí no es la salida, pero también la salida puede ser un comando. No sería la primera vez que en la historia de la política internacional un comando destituye a un dictador o mata a un dictador. Hay hasta una serie, Misión Imposible, como dice mi esposa. Mira, yo no sé, Napoleón, hasta qué punto gobiernos del mundo podrían o quisieran involucrarse en algo así, ¿no? Obviamente que una facción de la Fuerza Armada, bueno, de lo que alguna vez fue la Fuerza Armada venezolana o un escuadrón de venezolanos haga algo, pues, bueno, esas cosas pueden pasar, esas cosas pueden pasar. Ahora, ese no es nuestro fuerte ni nuestra experticia, es decir, por ejemplo, cuando tú hablas conmigo, yo no sé hacer una estrategia militar o cómo vamos a tomar un fuerte militar o cómo vamos a agarrar a Maduro. Yo, la verdad, no es mi fuerte. Yo sirvo para hacer esto que estoy haciendo contigo. Yo sirvo para otras cosas. Y el grueso de los dirigentes políticos que están en Venezuela, como tú y yo, sirven para hacer este ejercicio que estamos haciendo, ejercicios democráticos, pero no servimos para lo otro. Entonces, lamentablemente, a veces uno se siente impotente porque uno siente que es político en un país que se acabó la política, Maduro mató la política, y lo que queda es la fuerza. Lo que queda son los tiros, las armas, los fusiles, y ahí ¿cómo hacemos nosotros? Que no sabemos de eso, que estamos desarmados. Entonces es realmente frustrante porque en los países democráticos civilizados las cosas se resuelven de otra manera. En Venezuela eso está cerrado, lamentablemente, con mucho dolor. Y un acuerdo y conversaciones como se hizo, por ejemplo, en el 57 de civiles y militares, no puede haber un acuerdo. Porque Pero una es de las que, cosas que sí, dicen de los jóvenes y de la generación a la que tú perteneces y que le corresponde el poder, por cierto, por edad, le corresponde el poder, es que son muy prepotentes y que no escuchan a los demás y que creen tener la razón y se han formado en una democracia y no saben lo que es una lucha dictatorial y le tienen recelo y temor, no sin razón, a los militares y los militares le tienen recelo no sin razón a los civiles. ya, mira, varias cosas, Napoleón. Primero, yo creo que nuestra generación ha vivido y ha actuado en base a lo que le ha tocado, ¿no? Uh-huh. Lo que nos tocó, nos tocó. Hay unas que han venido antes que nosotros que les tocó democracia, a otros les tocó dictadura, a otros les tocó guerra civil y a otros guerra de independencia. A nosotros nos tocó lo que nos tocó. Y ojo, no nos corresponde el poder, gracias por eso, pero no, o sea, que el poder es de quien se lo gana.
y en democracia es de quien se lo gana con votos, ¿no? El más joven, el más viejo, el bueno, el malo, el que se lo gana con votos en democracia. No nos corresponde nada. Nosotros nos toca dar esta lucha, la hemos dado, hemos arriesgado y hemos pagado las consecuencias, unos más, otros menos. Pero respecto a los militares, mira, yo siento que el mundo militar es una caja negra para nosotros. Y una de las cosas que Chávez hizo muy bien fue, cuando llegó al poder, fue crear una especie de caja negra en torno al mundo militar. Y a medida que Chávez fue militarizando la vida venezolana, nosotros, tal vez como reacción natural, por oposición a Chávez, fuimos siendo cada vez más antimilitaristas. Y llegó un momento en que los militares tienen su idioma, tienen su lenguaje, y nosotros como oposición no lográbamos entrar, penetrar ni entender. Y hoy en día eso ha cambiado, eso ha ido mutando al punto en que hoy en día los jefes militares son los jefes de la mafia que gobierna en Venezuela. O sea, ya es otra cosa. Y conspirar contra eso es muy difícil, Napoleón. Mira, conspirar en democracia era mucho más fácil. Lo que hizo Chávez contra Carlos Andrés Pérez y contra la democracia era mucho más fácil. Bueno, solamente pensar en cómo fue tratado Chávez después de dar un golpe, de intentar un golpe de Estado fallido con muertos que quedaron tirados por ahí, y cómo fue tratado, versus cómo tratan en Venezuela a cualquiera que por poner un tuit contra Maduro termina torturado, preso y aislado 3 años, ¿no? Solamente ver eso, bueno, conspirar contra la democracia era un juego de niños comparado con lo que hay ahora. El G2 cubano, los sistemas de inteligencia, es decir, aquí estos días se llevaron a un capitán hace 3, 4, 5 días por un mensaje de texto, por una cosa, es decir, no solamente los militares no son la solución al problema, sino que son parte central del problema. Son ellos con las armas, usando las armas contra el pueblo, torturando y matando. Los que sostienen al régimen de Maduro son la misma cosa. Entonces el problema es mayúsculo, mayúsculo. Bueno, bien interesante tu conversación. Vamos a ver si repetimos esto. Eso depende ya de ti y de tu trabajo para mantener a la familia. Así es. Gracias por la oportunidad, Napoleón. Encantado de conversar sobre Venezuela, sobre esa pasión que tenemos compartida por nuestro país. Espérate un instante, un momentico. Muchas gracias a ti, ¿sí? Hasta luego. Entonces, de nuevo, Ramón Muchacho, abogado, político, alcalde electo de Caracas, perseguido por el narcorrégimen. Un abrazo, ¿sí? Y saludos a la familia. Gracias, igualmente.